Yali, nena toca Lilical. Saludos desde mi aula. Estoy aquí en la escuela y bueno, no quiero dejar pasar este momentito que tengo libre para poder comentar con ustedes el tonali. Hoy, 27 de junio, a partir de que el sol alcanzó su cenit, nosotros iniciamos la última casilla de esta cuarta trecena. La trecena Xochitl y nuestro tonali es Matlacli Guan Yey Malinali, 13 hierba. Aquí está lloviendo mucho, justo ahora llueve, y yo he visto desde esta ventana maravillosa en donde comparto con mis estudiantes la vida, los saberes y los conocimientos, cómo el campo reverdece, cómo las aves empiezan a llegar. Hay un árbol muy bonito de flores amarillas en donde llegan los cotorros y bueno, estoy muy feliz de compartir con ustedes y decirles que esta trecena tiene como regente a Huehuecoyotl, el coyote viejo, que es una advocación de Tonacatecuhtli. En este tonali, la energía de la gran diosa se presenta potenciada, porque en el numeral 13 tenemos a Citlalinicue, la de la falda de estrellas, ese numen maravilloso que viene descarnado del rostro, del maxilar inferior y superior, y bueno, ella es la que porta en su falda todos esos ojos estelares que nos hablan, donde se escriben también las historias de todos los que han transitado por este espacio-tiempo. Con ella viene un ave maravillosa que es la guacamaya verde, el tosnene. Y en el signo Malinali tenemos a Pactecatl conectado con Quetzalcóatl. Pactecatl es el señor de la medicina. Él tiene la sabiduría o el conocimiento de todo el manejo del mundo vegetal. Es la dualidad de Meyahual, la gran planta de maguey. Y bueno, Pactecatl nos viene a recordar que nosotros somos como las plantas, aunque nos relacionan y somos parte del reino animal, como las plantas crecemos buscando el tona, la luz del sol. Necesitamos también un lugar propicio para crecer, echamos raíces, brotes, flores, reverdecemos, porque Malinali precisamente es un signo que está representado por un maxilar descarnado, con una planta que crece, se levanta de ahí. Cuando yo veo ese maxilar, como soy de la tierra del Papaloapan, pues por ahí estos maxilares de los burros, cuando mueren y los ponen cerca de los hormigueros, las hormigas los descarnan completamente y las muelas, los dientes en general, quedan sueltos. Entonces se vuelve un instrumento musical. Y bueno, estamos cerrando con el gozo, la algarabía que a la que nos invita Huehuecoyotl, así que bueno, pues si ustedes tienen una quijada de burro, pues a tocarla, a sonarla. Y a quién tenemos como señora de la noche, Atlazolteotl, la gran paridora, la que barre los caminos, la que teje los destinos, la que nos sana, la medicina. Huehuecoyotl durante esta trecena nos habló de la importancia que es resignificar nuestra sexualidad, esa capacidad creativa que nos viene por estar enamorados de nosotros primero que nada y después de este mundo maravilloso. Bueno, pues Tlazolteotl también nos habla de la sensualidad que tenemos que desarrollar, cómo enamorarnos de nosotros. Nos hemos visto al espejo durante esta trecena. ¿Qué encontramos ahí? Hoy, en este cierre de la trecena, bueno, pues yo tengo aquí unas letras muy bonitas, espero que les guste, y dice así: Matlacli Guan Yey Malinali, la trecena Xochitl concluye, y nosotros, como la hierba que brota del maxilar descarnado, somos el eco persistente en el telar del tiempo. No es un fin, sino el hálito de la renovación perpetua, la certeza de que solo lo consumado puede renacer. Hemos hundido las raíces no con la docilidad de quien se aferra al abismo, sino con la tenacidad de Citlalinicue, la gran diosa que sostiene estrellas en sus garras de águila. Ella, con su falda de cielo nocturno y huesos maxilares al descubierto, nos susurra el secreto. Somos memoria incrustada en la tierra,
información que se niega a disolverse. Las semillas sembradas entre escenas pasadas, esos destellos de creatividad cultivados bajo el manto de Xochipilli, tuvimos a Xochipilli, ¿recuerdan? Y de todos esos números maravillosos, ahora reverdecen en la oscuridad de su regazo estelar. Son ideas nuevas, luminosas, no importa que sean pequeñitas, están ahí brotando como la hierba que rompe la tierra o la piedra. Porque Malinali es el eterno retorno, como diría Mircea Eliade, el tamborileo incesante que podemos observar en el son jarocho, yo soy también de tierra veracruzana, que resuena en las mandíbulas desnudas del asno. Así la hierba que surge del hueso, esa vida que se abre paso sin importar la inclemencia del Tlalticpac, nos enseña la danza de la ciclicidad vegetal. Volvemos siempre, siempre volvemos. Como la hierba que retoña cada año, nuestra esencia se teje y desteje en los estados de vigilia, y también en los mundos oníricos, en los miles renacimientos que nos habitan. En esta trecena Sexochitl somos la flor y somos el canto, somos la sexualidad en una danza maravillosa cargada de entusiasmo. La plegaria que se eleva en este cierre, un himno de gozo por lo que somos en nuestro tránsito por el Tonalámatl. Este 13, numeral que cierra cada ciclo del Tonalpohualli, es el florecimiento mismo. Como los 13 cielos donde las deidades mutan y se proyectan, también nosotros, en compañía de Huehuecoyotl, liberamos y sublimamos nuestro centro creativo, ese pozo insondable de sensualidad y sexualidad que Tlazolteotl, la gran paridora y tejedora de destinos, nos ayuda a purificar. En el Mictlán, el espacio de silencio donde el todo y la nada se funde en la misma semilla, se gesta nuestra realidad. Allí donde Quetzalcóatl buscó los huesos para una nueva humanidad y de la vulva sangrante de Xochiquetzal nacieron las flores, aprendemos la conciencia de muerte, no como un final, sino como el eco que sublima el ser, que nos impulsa a vivir, siempre soy. Porque Tlazolteotl, la gran recicladora, la que barre los caminos, nos enseña que solo lo que sucumbe puede renovarse. Somos el renacimiento, la guacamaya verde, el tosnene que vuela en bandada, la tenacidad, el equilibrio y la inteligencia que Citlalinicueh nos concede. En esta danza armoniosa, también nosotros hoy nos convertimos en Pactecatl, el señor de la medicina, y en la tejedora, en Tlazolteotl. ¿Qué nuevo brote de creatividad estás dispuesto a sembrar? Ahora que Matlactlihuan Yey Malinali te invita a florecer de nuevo, ahí la pregunta que te vas a llevar al Mictlán hoy cuando te vayas a dormir. Cuando camines entre las plantas, recuerda que ellas nos muestran la fortaleza para no perderse. Por ejemplo, yo tengo en mi jardín unos bulbos que se pierden muchos meses y de repente empieza a brotar la ramita verde y sé que en poco tiempo tendré flores maravillosas. Así que bueno, pues busca la belleza no solo en tu corazón y en tu pensamiento, sino fuera de ti. Recuerda que cada ser con el que te cruzas es un reflejo de ti mismo. Y el conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Matlactlihuan Yey Malinali, la conciencia de muerte, el disfrute de la vida por la certeza de partir, pues como el sol cada día viaja al Mictlán, yo también lo hago. Yo soy la creatividad aquí y ahora, la búsqueda constante de la libertad y el logro. Yo soy la idea luminosa en esa falda de la hermosa Citlalinicueh. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac
no te abandona. Mira, esta lectura diaria de los tonalis, de los tonaltin, porque sería así la palabra correcta, es una ofrenda. Cuando yo estoy aquí frente a esta cámara, me estoy hablando primero a mí y a través de mí a todos los que gustan de escucharme. Y a los que no gustan de escucharme y de todos modos me escuchan, bueno, pues decirles que es una ofrenda amorosa, porque creo que uno de los principales propósitos que debemos de tener como seres humanos que transitamos por este espacio-tiempo es buscar la transformación, no solamente de nosotros a través del autoconocimiento, sino de toda esta sociedad a la que formamos parte. Cada elemento natural, vegetal, mineral, somos también nosotros. Nosotros proyectamos la realidad. Así que estamos en este cierre de la trecena, preparémonos para que en la siguiente nos asumamos como este gran espacio-tiempo. Somos tierra, aire, fuego, agua, una conciencia despierta que sabe que, como dijera en su libro Castaneda, la muerte la tenemos, dice, a un brazo, ¿no?, de distancia en el lado izquierdo. Bueno, pues que esa conciencia de muerte nos invite a disfrutar de la vida maravillosa. Y bueno, Timotasque, desde mi salón te agradezco que estés aquí.